Muchas gracias, señora presidenta, y muy buenos días, don Javier Martos, director del Comité Español de UNICEF. Lo primero es felicitarles a ustedes por este exhaustivo trabajo que han realizado, en este caso con la Fundación Tomillo, trabajo exhaustivo como todos los que realiza su ONG. Pero incluso antes de entrar en este informe y detallarlo, quisiera realizarle a usted una pregunta muy directa, y es ¿qué opinión le merece que desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia se reúnan con ustedes para firmar un convenio el día antes de celebrarse el primer monográfico que se hace en esta Comunidad de Madrid de infancia, para firmar un convenio de ciudades amigables, para que luego, unos días después, cuando ustedes presentan su informe, no haya absolutamente ninguna representación oficial y de ningún tipo del Gobierno de la Comunidad de Madrid? Personalmente imagino que tendrá mucho que ver con que vuestro informe es absolutamente demoledor para este mundo de Oz que nos quiere pintar la Comunidad de Madrid con respecto a la infancia, a la adolescencia o familias, con folletos y fotos de playas del Adriático inexistentes en esta región, donde a su vez también vemos el inconmensurable trabajo que habéis realizado a pesar de la falta de actualizaciones de estadísticas y datos, teniendo que acudir a los datos del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales en datos los desglosados autonómicos que se refieren, o de otras fuentes estatales, ya que el apagón informativo y de transparencia de este gobierno es más que evidente. Un hecho del que sabemos mucho los grupos parlamentarios de la oposición, que tenemos que encontrar la información por vías alternativas a las que da la Comunidad de Madrid, y ya vemos que ustedes también lo han vivido en sus propias carnes. Véase, por ejemplo, los centros de primera acogida y el goteo constante que va saliendo a la luz en cuanto a la desprotección de los menores, por lo que una pregunta sería para usted, señor Martos, sobre los datos y estadísticas, y qué recomendaciones tendrían ustedes para la Comunidad de Madrid en cuanto a esta base de datos. Pero en ese trabajo, tal como indica su propio nombre, no solo está enmarcada la situación actual de los derechos de la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid, que ya tiene bastante para el análisis, por cierto, sino que también está en el horizonte que enmarca a la comunidad internacional para el año 2030. Un año donde todos estos países que adoptaron la Agenda de Desarrollo Sostenible y un compromiso que adquirió España hace 2 años con 169 metas, como indican ustedes, y que afectan directamente a los derechos de la infancia, y donde los países deberán de evaluar si sus esfuerzos han dado resultados para construir estas sociedades más igualitarias, inclusivas y sostenibles a las que aspiramos. Y dentro de esos objetivos que señala vuestro informe, que Madrid debe de poner en marcha una agenda para que sea una comunidad autónoma modelo con la infancia, una agenda que de momento y en la actualidad, como bien comentáis, es casi inexistente. Pero entremos en uno de sus puntos, la pobreza y la desigualdad en la infancia, con situaciones que hieren de niños sin material escolar, sin comer bien en casa, pasar frío en invierno, ni disfrutar de vacaciones con su familia, miedo a que los desalojen de sus casas, vivir en situaciones de ansiedad o estrés, o no poder comprar toda la carne o el pescado y que comience a ser una quimera acceder a las universidades. Mientras, como estamos contemplando en estos días, se regalan, compran o venden algunos másteres universitarios. Hechos que evidentemente no salen en ninguno de los informes maquillados por este gobierno regional. La realidad es que en esta comunidad, tal como señaláis, la población infantil en riesgo de pobreza, y aquí voy a repetir unos datos de los que ha dado usted, porque luego yo he hecho una suma posterior, en riesgo de pobreza y exclusión social es un 29%, ni más ni menos que 343.948 niñas y niños. Una tasa de pobreza que aumentó el 23% del 2014 al 29% del 2016. 7 puntos
puntos porcentuales desde el 2011 han aumentado. Gráficos absolutamente demoledores. Se te viene el alma a los pies. Luego de pobreza relativa hay un 26,2%, que son 310.779. De baja intensidad de trabajo, un 12%, que son 144.695 niñas y niños. Y en hogares con privación material severa, que señaló ya la portavoz de Ciudadanos, un 5,7%, que nos da 67.603 niñas y niños. Por lo que si sumamos todo el montante de todos los hogares que viven en algún tipo de riesgo de pobreza y o exclusión social, nos arroja la escalofriante cifra de 866.985 niñas y niñas en situaciones de pobreza y desigualdad en la Comunidad de Madrid. Lo que en una población total, en estos momentos, de 6.507.184 habitantes, con datos del INE del año 2017, es un auténtico escándalo que cerca a 900.000 niños y niñas vivan bajo cualquier umbral de pobreza en esta comunidad. ¿Cuán largo me lo fiáis, amigo Sancho?, le decía Alonso Quijano a su fiel escudero. Por lo que la pregunta, don Javier Martos, sería si usted cree que la Comunidad de Madrid podrá cumplir con los objetivos que se le marca para el 2020 y el 2030, que van desde un 5% menos en 2 años y un 50% menos sobre estos índices para el 2030. Si ustedes creen, como organización, que la Comunidad de Madrid la va a cumplir, o al menos con este gobierno. Pero también saber cómo va a afectar y marcar a todos estos niños en su futuro, que es una cuestión que preocupa bastante. Las graves carencias durante su infancia, o si las políticas que se están implementando son suficientes, y qué dotación de recursos o propuestas sería necesaria para promover la inclusión social y combatir la pobreza en la infancia. Luego, también conocer vuestras propuestas para reducir la desigualdad en los países de cara a la Agenda del 2030, siendo además España uno donde más desigualdad infantil hay en Europa, y Madrid una de las comunidades con más desigualdad infantil y adolescente en España. O sea que seguimos bajando. Además, la cuarta comunidad con la cuantía más reducida de la renta mínima de inserción. Y la antepenúltima por la cola, por tanto, de una de las comunidades más ineficaces a la hora de redistribuir la riqueza hacia sus familias más vulnerables. Esta es la Comunidad de Madrid de las fotos de la playa del Adriático. Por lo tanto, nos gustaría que nos dijera qué proponen ustedes para dar solución a la pobreza y desigualdad en la infancia en esta región, aparte de lo que ya nos ha expuesto, pero de forma más detallada. Otra cuestión, y que además es transversal, es el derecho a una educación de calidad para promover opciones de futuro a todas estas niñas y a todos estos niños. Cerca de 900.000 que hemos hablado de la suma montante, y que con datos del Ministerio de Educación que ustedes han mostrado en este informe, esta comunidad se encuentra a la cola de la inversión pública por alumno. Ni qué decir de la reducción del 63% de ayudas en becas de comedor. Que se lleven su tupper a la escuela, decía Esperanza Aguirre en tiempos gloriosos, y la señora Lucía Figar en un alarde de descaro, supuestamente de liberalidad. Cuando la realidad es que estamos condenando a casi toda una generación de chavales madrileños a ser la mano de obra de los más ricos, que son por los que miran las políticas del gobierno del Partido Popular. Los niños normales y los niños pobres, entiendo, que decía el consejero de Políticas Sociales y Familias. Vemos también que el acogimiento de Madrid, a pesar de haber avanzado, se ha estancado en los últimos años. Y sobre el acogimiento residencial, a excepción de algunos hogares infantiles con ratios adecuadas, solo podemos hablar de centros sobresaturados y viejos, de faltas de plazas, recursos y más próximos a la imagen de orfanatos decadentes. Se nos encoge el alma cuando realizamos las visitas parlamentarias.
niños apelotonados, por los que nos gustaría saber qué opinión le merece el hacinamiento de estos menores en los centros de protección, que donde debería de haber como mínimo 35, como máximo, perdón, llegan a haber hasta 55, o durmiendo en colchonetas por los suelos, y donde quienes les deberían de proteger vulneran sus derechos. Una situación que le ha valido a este gobierno varias denuncias del Defensor del Pueblo. Y sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados, que este grupo parlamentario llevamos denunciando a lo largo no de esta legislatura, sino de la legislatura anterior también, hemos visto de todo, pero sobre todo una política de parches sumados o recortes o desmantelamientos de centros y recursos, dando como resultado menores tutelados durmiendo de noche en los parques públicos, que también lo apuntáis ustedes. Por lo que nos gustaría que nos dijera qué tipo de políticas le recomienda a la Comunidad de Madrid para dar una solución real a esta situación, que viola cualquier principio de los derechos humanos de estos niños. Me gusta la música de fondo que tengo. También, visto, si cree usted que se hace necesario rescatar la figura del defensor del menor que el gobierno del Partido Popular hizo desaparecer y que en el último informe de la Convención de los Derechos del Niño se le señala a España como hay que rescatar. Sí, señora presidenta, finalizo. Por último, cabe destacar que observando todas las gráficas porcentuales, la situación de los derechos de la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid han ido a peor, desde Esperanza Aguirre a Ignacio González. Pero desde que invistieron a la actual presidenta saliente, solo podemos calificar a la Comunidad de Madrid como un territorio hostil para la infancia. Muchas gracias por su excelente informe.